Por cada $100 que tú depositas en el banco solo deja 10 en la bóveda y los otros 90 los presta a tasas de interés, a personas, a empresas o incluso a otros mismos bancos. Estas tasas de interés tienen un valor de referencia, que es un aproximado de lo que debe costar el crédito. Y estas tasas de referencia las establece el Banco Central de cada país. Esta vez haré algo diferente, haré una serie de 2 videos. En el primer video les contaré qué son las tasas de referencia y por qué es que los bancos centrales las suben o las bajan y cómo le impacta a la economía. Y en el segundo video les contaré cuáles son los 3 escenarios que estoy viendo para el 2022 con la subida de tasas de interés y cómo es que le puede impactar a nuestras inversiones y cómo aprovecharlo. Yo soy Antonio Rubio y bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás por acá, considera suscribirte y darle un like para que este video pueda llegar a más personas. ¡Empecemos! Por ley, todos los bancos deben mantener un porcentaje mínimo en efectivo sobre todos los depósitos que han recibido, ya sea de personas, de instituciones o de cualquier otra empresa. Estos porcentajes mínimos se conocen como un requisito de reserva o encaje. Para el caso de Estados Unidos, este porcentaje mínimo lo establece la Fed, que es la Reserva Federal o el Banco Central, como también se le conoce, y lo hace en función a los planes que tiene para la economía del país. Y este porcentaje puede variar de un 3 a un 10%, dependiendo del tamaño que tiene el banco en depósitos. Lo que muchas veces pasa es que los bancos prestan más de lo que están permitidos prestar por ley. Pero, ¿qué pasa cuando un banco presta más de lo que puede prestar? Es decir, tiene menos del porcentaje mínimo. Cuando esto pasa, el banco necesita financiarse con otros bancos para poder mantener ese porcentaje mínimo por ley si es que no quiere recibir fuertes multas. De hecho, este cuadre del porcentaje mínimo se hace todos los días en las noches. Entonces, cuando un banco pide prestado a otro banco, existe algo que se llama la tasa de interés interbancaria, que esa tasa es la que se establece el Banco Central como tasa de referencia. En función de esta tasa de referencia, los bancos establecen el resto de tasas a las que van a prestar, ya sea para créditos personales, hipotecarios, tasas de tarjeta de crédito o cualquier otro tipo de crédito que le presten a empresas, a personas o a instituciones. Estas tasas de interés de referencia fluctúan en el tiempo. A veces están un poco más altas, a veces un poco más bajas, dependiendo de qué es lo que está pasando en la economía. Entonces, ¿por qué la Fed sube o baja estas tasas de interés? Uno de los principales objetivos de la Fed es promover la economía, que sea una economía segura y fuerte en el país. Esto incluye mantener una buena tasa de empleo, que los precios estén estables, que las tasas de interés vayan en pro del crecimiento de la economía. La herramienta que tiene la Fed para poder lograr este objetivo es el control sobre las tasas de interés de referencia. Estos ajustes que hace la Fed en las tasas de interés de referencia también tienen como objetivo hacer que los altibajos que hay en la economía, esas subidas bruscas, sean un poco más suaves. Por ejemplo, también hacer que las recesiones impacten menos. De hecho, esto pasó en marzo del 2020, en la pandemia, cuando la Fed llevó las tasas de interés a niveles de cero. Otro punto importante es también considerar que una subida o una bajada de tasas de interés de referencia le ayuda a la Fed a controlar la inflación que hay dentro del país. Ahora que ya entendimos que existe una Fed, que es el Banco Central de Reserva, que establece unas tasas de referencia en cuales los bancos se guían para poder prestarle a otras personas y las usan como tasas mínimas y de referencia, y que la Fed puede variar estas tasas dependiendo de los objetivos que tiene para la economía, entendamos por qué es que la Fed baja esas tasas de interés. Cuando hay tasas de interés bajas, es barato endeudarse. Las personas, la economía, las empresas en general quieren endeudarse para poder invertir o salir a gastar. Esto quiere decir de que cuando hay tasas de interés bajas, hay más dinero en circulación, porque las personas y las empresas han podido pedirse prestado más. Cuando existen tasas de interés bajas, los negocios van a pedir prestado para financiar expansiones, desarrollo de una nueva línea de productos, por ejemplo. Y en el caso de las familias, van a pedir prestado para comprarse una nueva casa, financiar un viaje, pedir un préstamo personal para lo que necesiten en realidad. Pedir prestado dinero cuando las tasas de interés son bajas es dinero barato, como se le conoce. Y esto trae inversión y consumo que se traslada en crecimiento para la economía. Y ahora, ¿por qué es que la Fed subiría las tasas de interés? Una subida de tasas de interés genera todo lo contrario a lo que hace unas tasas de interés bajas. Cuando las tasas de interés son bajas, se estimula el crecimiento de la economía,
pero cuando las subes, frenas ese crecimiento. A simple vista parecería bien difícil pensar que la Fed quiere frenar el crecimiento de la economía. Muchos se preguntan, ¿por qué es que la Fed quisiera dejar que los bancos presten dinero o que las personas gasten menos? ¿Y por qué quisiera que la economía se desacelere? Es un hecho que la Fed sabe que subir las tasas de interés puede traer consecuencias a corto plazo y consecuencias fuertes, pero solo las sube cuando sabe que la economía es bastante fuerte y que está pasando por un muy buen momento. Cuando las tasas de interés han sido bajas, las empresas, las personas suelen haber tenido deudas excesivas y los bancos normalmente han prestado demasiado dinero, muchas veces a cualquier persona y a cualquier costo, como pasó en el 2008 por ejemplo, que personas sin activos, sin trabajos, sin ninguna garantía pedían prestado grandes cantidades de dinero y los bancos se las daban. Lo que la Fed busca cuando sube las tasas de interés es que el crecimiento de la economía sea sano y pueda ser consistente en el tiempo. La economía tiene ciclos que van fluctuando en el tiempo. Y tener unas tasas altas implica que cuando hay una recesión o hay algún sacudón en el mercado, va a haber espacio para nuevamente volver a bajar esas tasas y estimular nuevamente el consumo y que el ciclo de la economía se repita una y otra vez. Ahora, miremos un poco de historia para entender mejor esto. En este gráfico vemos cómo han evolucionado y cambiado las tasas de interés a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el 2000 las tasas de interés eran del 6% y cuando explotó la burbuja de las .com, la Fed llevó las tasas de interés de 6 a 1% justamente para poder estimular el consumo y ponerle fin a esta crisis en el momento. Una vez que pasó la crisis, la Fed volvió a subir las tasas de interés hasta niveles de 5 para tener un crecimiento sano dentro de la economía. Un tiempo después, de hecho, 8 años más tarde, llegó la crisis financiera a fines del 2008, inicios del 2009. Cuando el mercado colapsó y muchas empresas se fueron a la quiebra y miles de familias no podían pagar sus hipotecas y todas las deudas que tenían, la Fed volvió a bajar las tasas de interés de niveles de 5% a niveles del 1%, incluso llegó hasta el 0.5%. Una vez que esta crisis acabó, la crisis financiera, la Fed empezó nuevamente a subir las tasas de interés. En este otro gráfico vemos que en marzo del 2020 nuevamente pasó lo mismo. Cuando el mundo se cerró por completo a raíz de la pandemia y todas las cuarentenas, la Fed volvió a bajar las tasas de interés para evitar un colapso mundial. Esto logró que las familias y todas las empresas puedan pedir prestado dinero barato y gastarlo e invertirlo para estimular el crecimiento de toda la economía. La inflación también puede hacer que la Fed suba o baje los tipos de interés. De hecho, cuando hay inflación en la economía, la Fed puede tener una postura de subir las tasas de interés para buscar que la inflación se mantenga dentro del rango meta, que es 2 a 3%. La inflación se genera cuando hay un exceso de demanda y hay poca oferta que satisfaga esa demanda. Esto quiere decir que muchas personas son las que quieren un producto, pero son pocas las empresas o personas que pueden dar ese producto. Entonces, lo que pasa, a mayor oferta, mayor personas que lo quieren y menos personas que lo pueden dar, los precios suben. Para controlar que justamente esta inflación se dispare, la Fed sube las tasas de interés para ralentizar el consumo y de una u otra manera terminar controlando los precios. Lo que esto hace es que al haber tasas de interés más altas, hay menos incentivo dentro de la economía para gastar. Entonces, lo que hace ahí es que la inflación termina bajando porque hay menos demanda que satisfaga esa poca oferta. Entonces, hemos visto qué son los tipos de interés, qué es la Fed y que la Fed usa estos tipos de interés como herramienta, subiéndolos o bajándolos dependiendo de cómo esté la situación de la economía y cuáles son los objetivos, para justamente hacer que el ciclo económico y el crecimiento sea sano y sostenible en el tiempo. En el próximo video les contaré cuáles son los 3 escenarios que estoy viendo para el 2022 en la subida de tipos de interés por parte de la Fed y cómo es que estos escenarios van a impactar en nuestras inversiones y cómo es que nosotros podamos aprovechar para ganar a largo plazo. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like y suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te enteres apenas haga el nuevo video. Escríbeme en los comentarios si tienes alguna duda y nos estamos viendo en la próxima. Un fuerte abrazo. ¡Chao!